Muy buenas tardes, yo soy Catalina Montaña, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, entonces en la sesión del día lo que vamos a hacer es hablar de tres nuevos conceptos. Ya vamos a dejar, digamos que un poco de lado el tema de la familia, aun cuando estos tres conceptos hacen parte y lo vamos a ver de estas asociaciones, como son las comunidades, las familias. Sin embargo, ya no vamos a hablar directamente de qué significan cada religión o cuáles son sus atributos, sino de estos, digamos, tres valores, tres conceptos que son importantes tener en cuenta. Entonces, ellos son la reconciliación, el amor y la misericordia. Si ustedes se dan cuenta, son tres conceptos de los cuales uno habla mucho desde la familia, desde la iglesia, desde la comunidad. Y vamos a ver, bueno, cuál es la definición que nos da la Real Academia Española de cada uno de ellos. Y un poco también, ¿qué pueden aportar ustedes? ¿Qué creen ustedes que faltan estas definiciones? Porque son conceptos, digamos que un poco complicados, son conceptos que significan muchas cosas, que se aplican de muchas maneras en distintas culturas. Uno no lo aplica de la misma manera en la iglesia, que en su familia, que en su comunidad, que en su trabajo. Entonces, aquí se me hace muy importante, digamos, a la hora de desarrollar los conceptos, ¿qué creen ustedes que les hace falta, que se les pueda aportar o que no es tan necesario? Como ese aporte personal es muy importante porque, como bien saben, muchos de los temas que se manejan en esta materia, más que enseñarlos realmente así como, bueno, amor es esto, dos puntos, y que se aprenda una definición, realmente se busca es que se interioricen, ¿saben? En materias como esta es muy importante la apropiación de los conceptos y más que todo el vivirlos. O sea, de nada sirve saber qué es amor, reconciliación y misericordia si uno no los vive. Listo, entonces vamos a empezar con la reconciliación. La RAE nos dice que es volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Entonces, aquí es importante, digamos que pues a la hora de leerlas, cuando estaba preparando la clase, yo pensaba, esto es lo más común, cuando uno habla de reconciliarse, habla un poco de, muchas veces está ligado al pedir perdón, a, digamos, traer sí, como reunir lazos que se habían dañado. Reconciliarse también habla de, claro, como de esta valentía que tiene el uno o el otro de pedir perdón y la segunda parte de aceptarlo, de permitir que estas uniones que habían antes se vuelvan a dar. Y claro, se da en muchos ámbitos, si uno lo piensa en la familia, entonces si hay una familia que se ha peleado, etcétera, la reconciliación es algo muy importante, también se da con la pareja, en muchos ámbitos se ve esto, y ya más adelante con la última definición que nos da, vamos a hablar un poco de la iglesia. También hablan de restituir al gremio de la iglesia o a alguien que se había separado de sus doctrinas. Entonces, ok, bueno, ya vamos para allá. Después, oír una breve o ligera confesión. Cuarto, bendecir un lugar sagrado por haber sido violado. Quinto, confesarse de algunas culpas ligeras u olvidadas en otra confesión que se acaba de hacer. O sexto, confesarse especialmente de manera breve o de culpas ligeras. Entonces, claro, cuando yo estaba haciendo la investigación para la clase, yo busqué reconciliación. Entonces, literalmente la primera cosa que uno ve apenas escribe reconciliación en Google, así, una búsqueda rápida, es la imagen de Jesús. Entonces, digamos que amor no tanto, amor, si bien es un concepto que se utiliza en la iglesia, se dan muchísimos más ámbitos, pero al menos reconciliación y misericordia, siempre aparecía una imagen de Jesús. Y esto es muy importante porque, claro, son dos conceptos que históricamente están muy ligados a la iglesia. Se habla de reconciliarse un poco en el mismo sentido que entre las personas, pero también esta relación con Dios es muy, muy importante. Bien sea que ustedes practiquen o no el catolicismo o la fe que sea, esta reconciliación, como este lazo, reitero, entre uno y aquella fuerza, persona, Dios en la que crea es muy importante porque finalmente es lo que le da sentido a una religión. Como vimos anteriormente, bien sea que uno crea en Alá, bien sea que uno crea en, en Buda, en el Dios que quieran, este lazo realmente es lo que forja esa religión. El creer que uno debe estar en paz de alguna manera con este Dios, que le debe algo, portarse de X manera, por ejemplo, desde el catolicismo, el ser humilde, el ayudar a los demás, este tipo de cosas se dan claramente en un lazo
que debe estar siempre fuerte, y en el momento en que se intenta quebrar o algo por el estilo, se da la reconciliación. Entonces, por ejemplo, hablamos en la segunda definición de restituir un lazo, un poco que si una persona se aleja de estas doctrinas, uno habla de reconciliarse, por ejemplo, con Dios, cuando intenta recuperar estas tradiciones que antes practicaba. Entonces, como les decía, es un concepto muy importante para la iglesia, pero que no solo sea en este ámbito. Ahora, bueno, como les decía anteriormente, quiero que en cada uno de los conceptos ustedes piensen qué se le puede agregar. Como estas 5 definiciones que nos dan, si ustedes ven que, por ejemplo, yo pensaba cuando los estaba leyendo, aquí no hablan, por ejemplo, como explícitamente de la pareja o de la familia, que son también tipos de reconciliaciones de las que uno habla mucho de la reconciliación con la pareja, como intentar reconciliarse antes de llegar a hablar de separación o algo por el estilo, tanto por, digamos, si se casaron por la iglesia o por lo civil, es algo que se procura. Entonces, ese sería un poco mi aporte. Quiero que cada uno piense en ello y cómo lo aplicaría a su vida. Ay, perdón, es que era en reconciliación. No sé por qué se me movieron así las diapositivas. Ahora, hablando de amor. El amor, como les decía, es un tema, es un concepto que si bien se utiliza en la iglesia, está involucrado en muchísimos ámbitos de la vida. Entonces, bueno, empecemos, y se habla de amor como un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. El encuentro y unión con otro ser. Entonces, por ejemplo, como les decía, uno aquí puede tener muchísimas objeciones porque, claro, la RAE, si bien es la que nos da las definiciones de cada palabra, son temas demasiado complejos, ¿saben? No es como definir qué es derecha, qué es gato, qué es gaseosa. ¿Me entienden? Como que esto es muchísimo, muchísimo más complejo. O sea, muchísimos filósofos a lo largo de la historia, grandes pensadores se han dedicado a decirnos qué es belleza, qué es amor, qué es rencor, como estos sentimientos son cosas que, como en alguna clase les dije, uno muchas veces sabe qué es, pero no sabe cómo decirlo. Entonces aquí uno podría, digamos, tener una objeción, y es, claro, también existe el amor propio, como que este lazo no solamente se da con otra persona, sino el amor también puede ser, digamos, interior. Bueno, después, bueno, ahí habla de otro ser y se me hace importante recalcar que uno puede amar a muchos seres. Entonces uno puede amar a un animal, a un ser humano o a un dios. O sea, lo que uno considere como un ser, puede existir un lazo de amor. Sin embargo, también hay personas que aman cosas, como el recuerdo de alguien. O sea, si X cosa física me recuerda a alguien, entonces yo amo eso. ¿Saben? Como que el amor es algo muy complejo para solamente darlo en esa definición. Ahora, la segunda dice, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esto es muy importante, sin embargo, suena como muchísimo al amor de pareja. Entonces, ahí reitero, como que es importante leer cada una de ellas, pero cada uno, ¿qué puede aportarle? ¿Saben? Como que el amor es demasiadas cosas. Ahora, también es el sentimiento, afecto, inclinación o entrega a alguien o algo. Entonces ya ahí nos incluyó que no solamente tiene que ser una persona. Cuarto, la tendencia o la unión sexual. Entonces, esta es una de las acepciones, reitero, y al igual que la segunda nos habla más del amor en pareja. Porque uno puede sentir amor hacia muchas cosas, hacia muchas personas, y no se manifiesta de esta manera, igual que el amor a un dios o una creencia que se tiene. Después está, bueno, las siguientes no se me hacen tan importantes, porque, por ejemplo, la octava habla del apetito sexual de los animales, y hay mucha gente que considera que esto no es amor. Lo que les digo, los grandes filósofos han hablado muchísimo del tema, hay muchísimas acepciones, y hay unas que, digamos, no se pueden contar tanto como amor como otras, y por eso es importante la experiencia de cada persona. La experiencia de cada persona finalmente es lo que define este tipo de cosas. Entonces, yo aquí les quería mostrar. Bueno, esta es la página oficial de la RAE, entonces aquí están todas las definiciones que les mostré. Sin embargo, miren que hay otras definiciones, como otras acepciones, formas en las que se usa el término amor. Está amor al uso, amor de hortelano, amor libre,
amor platónico, amor propio, amores secos, perdón. Entonces ahí, por ejemplo, está el amor propio, que es una acepción, y uno lo usa muchísimo en su diario vivir, como este concepto del amor propio. Estamos en una época en donde, digamos que hay demasiados problemas de salud mental y se habla muchísimo, es un tema bien popular el hablar del amor propio y que es necesario. El amor platónico, digamos que viene de una palabra pues del filósofo Platón, pero son diferentes tipos de amor. Por ejemplo, hay gente que este amor platónico, este amor irreal, ficticio, ni siquiera, si uno lo ve bien en la definición y digamos que tiene unos componentes como el cariño, afecto, etcétera, este no lo cumpliría. Entonces, aquí les quiero mostrar que de verdad hay demasiadas acepciones de esta palabra porque es un tema muy complejo. Y bueno, para terminar, ya les había mostrado esta diapositiva como por lo que les digo que se me empezaron a pasar, y es la misericordia. Al igual que con nuestro primer concepto, es uno de los conceptos que uno más escucha en la iglesia. Entonces, si bien, por ejemplo, en el anterior uno puede hablar de amor a Dios o amor al prójimo o cosas muy bíblicas, la misericordia también es algo que se da demasiado en la iglesia y especialmente en ella, a diferencia del amor, que si bien se da ahí, tiene muchísimas más acepciones, como les mostré. Entonces, bueno, misericordia. Dice la RAE que la primera definición es que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajenos. Eso suena un poco también como a piedad, ¿saben? O sea, estos conceptos bíblicos en donde uno habla de piedad, de humanidad, de entrega al otro, son muy importantes y finalmente, como les decía, empezando, hacen parte de todo lo que uno es, ¿sí? Si bien estos valores están presentes en todo lugar, no se dan de la misma manera con la comunidad de uno. Por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer voluntariado con inmigrantes. Entonces, claro, digamos que ahí se ve aún más evidente, o hay personas que hacen voluntariado con su comunidad, entonces ahí está muy presente la misericordia. Estos conceptos se ven diferentes en cada, digamos, pequeño círculo social que una persona tiene. Si bien todo el mundo se da a hacer voluntariado, por ejemplo, uno tiene que tener determinadas condiciones, como tiempo libre, fuera de trabajo, etcétera, para ir a hacer un voluntariado, que evidentemente requiere tiempo, una preparación, una preparación grande, porque pues no es porque es fácil de implementar. La misericordia es la misma, entonces ser celoso, ser piadoso, ser un humano, el ser humano de otros, incluso de la misma familia, demuestra la importancia de estos valores. Después hablamos de piensa en los asientos de las iglesias, pero esas iglesias medio sentados sobre ella, cuando se ve ella, bueno, se hablamos bien, bueno, de una cosa, entonces no es algo que no referimos como tal el valor. Sin embargo, miremos el cuarto, porque el tercero también habla de una cosa más que el atributo de Dios, cuya virtud perdona los pecados con miserias de sus criaturas. Entonces, en la iglesia, uno sobre todo habla de la misericordia de Dios, cuando habla de perdón, pues ahí bien lo dice, como sí, no sé si lo podría decir así, pero un poco perdonar estos pecados, eso es misericordia, como que él sabe un poco que somos pecadores y gracias a esta misericordia se da el perdón, y que uno muchas veces ha escuchado de él perdona si uno se arrepiente. Entonces, bueno, esos son básicamente los 3 conceptos que vamos a estar manejando en las próximas clases. Vamos a ver más definiciones, vamos a ver diferentes autores que nos proponen, etc. Sin embargo, para el taller quiero que ustedes piensen, ¿qué me aporta esto a mí? O sea, ¿para qué me sirve saber esta definición? ¿O cómo aplico yo esto en mi vida realmente? Como que este papel puede no significar, bueno, esta presentación, esta definición puede no significar nada ahí escrita, pero en su vida, ¿qué significa? Entonces, nada, esa es la reflexión de hoy. Espero que terminen de tener una muy buena semana y estamos atentos a cualquier duda. Que estén muy bien.